Muy buenas tardes, estimados seguidores y escuchas de estas nuestras acostumbradas microcápsulas de cultura jurídica semanal. El día de hoy ya nuestra microcápsula número 187 cápsulas cuyo único cometido es incrementar la cultura jurídica de quienes nos están viendo. Y el día de hoy esta cápsula el día domingo. Recuerden que somos sábado y domingo la fecha de nuestras cápsulas de cultura jurídica. Recordándoles también que tenemos nuestros 3 vías de contacto: Cultura Jurídica Televisión en YouTube, Cultura Jurídica Televisión en Facebook, Cultura Jurídica Televisión en Instagram, y ahora en Odyssey vamos a abrir un canal de Cultura Jurídica donde ahí subiremos las últimas cápsulas, debido a que pues ya en YouTube no las podemos subir, no sabemos por qué, pero las vamos a subir ahí en ese canal de Odyssey. Y bueno, el día de hoy nuestro tema central es un tema que me pidieron se analizara en relación con la declaratoria de inconstitucionalidad que el pasado 11 de septiembre emitió eh, la Suprema Corte en relación con el cobro de los famosos parquímetros. Recuerden que los parquímetros no es otra cosa más que una concesión que se le da a un particular, en este caso parking móvil, para que los espacios públicos de estacionamiento en diversas áreas, sobre todo del centro de la ciudad, eh, se cobrara una tarifa por el uso de ese espacio, que iba desde 5 pesos la hora hasta, bueno, primero fue una hora gratis, luego ya fue las horas que se estuvieran en ese momento. Me parece que el tope eran 4 o 6 horas, y luego se amplió, primero fue entre semana y luego sábado y domingo, ¿no? Este tema causó muchísima polémica, primero con los comerciantes del centro histórico, que decían que eso pues iba a inhibir el que la gente fuera a comprar en el área central, en el área del centro. Eh, Hubo problemas de que comerciantes de ahí pues descargaban y cargaban sus mercancías. Luego el público en general, incluso yo lo comenté, muchas veces no sabían cuáles eran los alcances de este cobro que se hacía en los parquímetros, qué seguros estaban de por medio, qué pasaba si se robaban el vehículo, si sufría algún robo de autopartes, si se hacía responsable la empresa o no. Como que las cosas no fueron muy claras desde el inicio en el tema de los parquímetros, ¿no? Y hubo muchas voces que pues dijeron, se opusieron en contra de esta medida, y en su momento cuando se aprobó este tema, nosotros también hicimos una cápsula donde decíamos de beneficios y desventajas de este tema de los parquímetros, y si realmente era legal el que se pudiera utilizar el espacio público para una empresa privada que cobrara esos espacios, y además de que también impusiera multas y medidas para quienes no cumplieran con el pago o invadieran otro cajón, o etcétera, ¿no? O no registraran a tiempo su estancia en el parquímetro. Esto motivó a que la Comisión de Derechos Humanos de aquí del Estado de Puebla promoviera una acción que se llama acción de inconstitucionalidad, que no es otra cosa más que un medio de control de la constitucionalidad eh, previsto por la propia Constitución y por la ley de amparo, en donde una porción de una ley, una disposición de una ley, es sometida a un estándar constitucional y convencional. Esto quiere decir, para ver si esa medida está ajustada a la Constitución o no. Y finalmente, pues se hace esta controversia. La controversia básicamente se enfoca en que el artículo 57, fracción décima, de la Ley de Ingresos del Municipio de Puebla 2023, se debería declarar inconstitucional. Yo no soy experto en cuestión fiscal, pero sabemos que los impuestos tienen varios elementos sine qua non para poderlos considerar como tal, como contribución, que son sujeto, objeto, tarifa, base y tasa.
Y en esta resolución de la Suprema Corte, finalmente declara que no hay una base en la ley de ingresos para establecer cuánto debía de pagar o en qué hipótesis debía de pagar el contribuyente, en este caso el usuario de los parquímetros, para poder generar la cuota por la estancia en ese lugar, en el lugar donde estacionamos nuestros vehículos, ¿no? La tarifa sí estaba, el objeto sí se contemplaba, la fuente, los sujetos, pero el objeto como tal no estaba lo suficientemente claro en esta ley de ingresos, en este artículo, y la Corte determinó declarar esa disposición normativa contraria a la Constitución. Y eso en automático, al declararse esa porción normativa inconstitucional, pues se deja sin efectos el cobro de los parquímetros. El gobierno municipal ya anunció que sí seguirán funcionando los parquímetros, pero que no se va a cobrar, porque precisamente derivado de este fallo, pues ya no se puede legalmente cobrar a los particulares por ese espacio, y por eso se quedó la tarifa en cero. ¿Esto qué beneficios tiene o qué alcances tiene para el particular? Primero, de que ya se queda sin efectos cualquier cobro en relación a los parquímetros. Dos, puede haber una nulidad de origen en donde todas las multas derivadas del uso de los parquímetros automáticamente se pueden invalidar. No en automático, sino tiene que promoverse un juicio de amparo para que invoquemos esta resolución de la Corte e inmediatamente se nulifique tanto los cobros que en alguna vez hicimos del parquímetro. De hecho, yo lo utilicé varias veces. Entonces yo podría solicitar la devolución de todo eso que se pagó, porque pues estaba viciado de origen. Se le da efecto retroactivo a esta determinación y no tendría por qué haber pagado, porque ya estaba viciado de origen de inconstitucional, incluso desde que en la ley de ingresos se establece el tema de los parquímetros, ¿no? Y además todas las multas derivadas del uso correcto, incorrecto del parquímetro también automáticamente quedan invalidadas. Claro, eso no en automático, se tiene que solicitar, se tiene que pedir. Si el contribuyente lo considera necesario, así puede ser. Pero también es importante destacar que eso no impide a que esta ley de ingresos se modifique a inicios del próximo año, se corrija esa parte, se subsane, vamos a llamarle, y se pueda volver a cobrar en un futuro, ¿no? Incluso la misma Corte señaló que debía el Congreso y las autoridades involucradas en la promulgación de esta ley de ingresos para el municipio de Puebla se abstuvieran de repetir esta situación, en donde pues es francamente inconstitucional al no tener la base del impuesto para poder pues cobrarlo, ¿no? Y porque se violaban principios de seguridad jurídica, legalidad, seguridad jurídica y legalidad tributaria, ¿no? Que son los principios que rigen los impuestos, en el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, ¿no? Este es un buen precedente, sobre todo para hacer ver que pues quienes hacen la ley se equivocan, ¿no? Quienes hacen estos proyectos en franca afectación al usuario, ¿no? Que en este caso es el usuario de los parquímetros, ¿no? Entonces es interesante, es interesante. De hecho, nosotros aquí en el despacho pues hemos anulado muchas, prácticamente el 100% de, de los recursos que se interpusieron contra el cobro de parquímetros y contra multas, se ganaron. Se ganaron. Claro, son cantidades muy pequeñas, vamos a llamarle así. Por eso es que muchos no impugnan, pero de las que nosotros impugnamos, el 100% se invalidaron, ¿no?
Y pues ahora con el fallo de la Corte, pues ahora sí que hay elementos para solicitar la devolución de esos cobros indebidos, porque no había la base para poder cobrarle al contribuyente, ¿no? Y el segundo tema que nos ocupa el día de hoy es el tema del 2 de octubre. Recordemos que esta fecha se conmemora la desafortunada colusión de las autoridades del ejército, en donde hay una matanza estudiantil en el año 68, demostrando la arbitrariedad y la violación de los derechos humanos que en su momento las autoridades en México realizaron para contrarrestar este movimiento estudiantil. Y a pesar de que ya pasaron muchas décadas después de ese terrible suceso, pues todavía las heridas siguen abiertas. Desafortunadamente, familias rotas, desaparecidos, ya prácticamente ya no hay responsables en la actualidad de este suceso con castigo, pero es una fecha que debemos todos de conmemorar, de rememorar y de que no se vuelva a repetir este tipo de incidentes de franca violencia y abuso de autoridad por parte del gobierno, para tratar de contrarrestar las libertades de las personas, la libertad de expresión, la libertad de manifestación, como sucedió ese 2 de octubre de 1968, ¿no? Y que los jóvenes se puedan dar cuenta de que esos hechos sucedieron, quiénes fueron los involucrados, quiénes fueron los actores, cuáles fueron lo que exigían en ese momento los estudiantes, que era muy válido, y cómo la represión del gobierno desembocó en una matanza de las que pues desafortunadamente se recuerdan aquí en México, junto con los de los 43 de Ayotzinapa, pues son actos brutales, terribles, que no debieran de volver a suceder. Desafortunadamente el flagelo de la violencia y la inseguridad todavía sigue muy presente aquí en nuestro país. ¿Alguna vez veremos que esto se normalice, que la situación cambie? Yo pienso que sí, si se aplican las políticas públicas adecuadas de prevención, yo pienso que sí se puede revertir toda esta situación. Claro, son planes, programas de larga envergadura, de muy mediano y largo plazo, que muchas veces pues tardan pues algo de tiempo para ver los resultados, ¿no? Entonces esta fecha no se debe de olvidar, 2 de octubre no se olvida. Lo que pasó con los 43 de Ayotzinapa tampoco se debe de olvidar, y pues debemos de evitar que se repitan este tipo de incidentes por el bien de todos, y luchar todos, porque no solamente el gobierno, la sociedad civil también, para contrarrestar este clima de violencia e inseguridad que actualmente nos azota, ¿no? Nos afecta ya de muchas maneras, de manera directa o indirecta. Pues bien, esto era lo que quería comentar en esta cápsula número 187, invitándolos a que cualquier pregunta, comentario o inquietud que ustedes tengan, pues la hagan a través de nuestras vías de contacto. Que estén muy bien, saludos aquí a Silvia y a todos los que nos están viendo por nuestros diferentes canales. Muchas gracias.